¿Qué tal? Un gusto saludarles y bienvenidos a un nuevo video. Estamos empezando el mes de marzo con demasiada información y vale la pena mencionar exactamente esta que tenemos aquí, de los 29 que el gobierno mandó hacia Estados Unidos. Ojo, no extraditados, sino con vamos a decirle, un plan para evitar que Norma Piña y el Poder Judicial de la Federación los sacara libres a todos estos personajes vinculados al crimen organizado. Así de grave como lo oyen. Y bueno, vamos a empezar con esto. Estos son los 29 narcotraficantes extraditados hacia Estados Unidos. Las autoridades mexicanas dan a conocer los nombres de las personas extraditadas, los grupos delictivos a los que están vinculados y las ciudades estadounidenses a las que han sido enviadas. Y bueno, aquí están todas estas personas. El gobierno mexicano ha extraditado este jueves a 29 personas ligadas al narcotráfico que se encontraban recluidas en distintos centros penitenciarios del territorio mexicano. Como parte de un acuerdo de cooperación internacional con Estados Unidos, el histórico traslado y la entrega formal se ha llevado a cabo con autoridades en las ciudades estadounidenses de Chicago, Houston, McKinney, Nueva York, Phoenix, San Antonio, Washington y White Plains. Los 29 hombres han sido sacados de centros federales de recensión social del Altiplano del Noreste en Nayarit, norponiente en Sinaloa, así como de los centros ubicados en Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. 6 de ellos se enfrentan penas máximas que podrían llegar a la pena de muerte. Aliso Martín Sotelo, José Rodolfo Villarreal, Rafael Caro Quintero, que es uno de los que más se ha mencionado y pues obviamente uno de los más notorios. Vicente Carrillo Fuentes, Andrés Clara y Luis Gerardo Méndez, según el comunicado del gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué es lo interesante aquí que hay que mencionar? Estas personas son de todos los grupos delictivos, no hay precisamente uno o de alguna banda rival, no, van de todos. Con esto, que quede muy claro, y a mi punto de vista, y obviamente es algo que se debe de analizar y se debe de reconocer, es de que el gobierno actual no tiene vínculos con ningún grupo delictivo. Y aquí está la prueba, que están mandando de todo hacia Estados Unidos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué este paso? ¿Por qué se hizo esto y no se hizo antes? Bueno, chequen lo que dijo la Catrina Norteña unas horas antes de que extraditaran a estas personas. De última hora, fuentes muy confiables confirman que al menos 12 de los 29 narcos extraditados hoy iban a ser liberados en los próximos días por el Poder Judicial. Norma Piña y su pandilla estaban por liberar al Z40, al Z42, fundadores de los Zetas, y a Rafael Caro Quintero y a varios narcos más antes de que se fueran del Poder Judicial en septiembre. Así que la 4T madrugó hoy al Poder Judicial y se llevaron a estos 29 narcos a Estados Unidos sin avisar para evitar amparos o su liberación prematura. Así como lo oyen. O sea, imagínense el Poder Judicial liberando a todas estas personas generadoras de violencia. Y eso es a lo que vamos. La clasificación de cómo México, el gobierno aprovechó el hecho de que Donald Trump dijera, ok, los cárteles son organizaciones terroristas. ¿Y cómo supo aprovechar esto que desencadenó en esta extradición? Porque es como lo maneja el PRIAN. No, es que los extraditaron. Pero en realidad es una solicitud, más allá de una extradición como oficialmente se tendría que estar manejando. Y esto es lo que, y fíjense, lo curioso aquí es lo que dice Omar García Harfuch, que confirma lo mismo que posteó la Catrina Norteña, una vez que estos personajes habían sido mandados hacia Estados Unidos. ¿Cuál es la cuestión? De que los iban a liberar. El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años. Entonces ahí vemos cómo, pues obviamente el mismo Harfuch confirma lo que dijo la Catrina Norteña. ¿Sabes qué, carnal? A estos vatos los van a liberar. Por muy absurdo que parezca. Y es que vuelvo a repetir y lo vuelvo a reiterar. ¿Cómo es posible que grandes generadores de violencia estén a un paso de ser liberados? Cuando pues creo que la lógica indicaría que no se puede. Y supuestamente eso es justicia. Justicia no para el pueblo mexicano, porque pues una persona promedio, te apuesto que se queda en la cárcel un año completo.
esperando a que el juez dé su mentada resolución. Pero con los generadores de violencia, inmediatamente, no inmediatamente, pero hay un proceso y siguen y siguen y siguen para que al final queden libres. O sea, eso es lo increíble aquí. Y obviamente el Poder Judicial pues reaccionó. Obviamente ante estos señalamientos de Harfuch, ¿no? Donde dice, oye, pues es que jueces los iban a liberar. Hay complicidad de los jueces con estos grupos delictivos, que todo el mundo lo sabe. Pero pues aún así, Norma Piña y el Poder Judicial dicen, no es cierto, nos estás difamando. Jueces niegan que narcos tuvieran acuerdos para ser liberados. El Consejo de la Judicatura Federal reiteró su disposición a que, en caso de existir pruebas sobre presuntas irregularidades, se proceda conforme a derecho, sin excepciones. Norma Piña rechazó que los jueces tuvieran acuerdos con algunos de los 29 capos de la droga extraditados a Estados Unidos para ser liberados, como señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. En un comunicado oficial, también la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho y animó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a actuar mediante vías legales de existir irregularidades y en el actuar de los jueces. Lo anterior luego de que García Harfuch anunciara ante los medios que los 29 narcotraficantes mexicanos fueron extraditados por el riesgo de ser liberados por jueces o que sus procesos de extradición fueran retardados, que es algo muy común. ¿Qué es lo que hacen? Amparo tras amparo, amparo tras amparo. Es un recurso que normalmente estos personajes utilizan para que estar frenando la justicia. Ahí está Salinas Pliego con todo el montón de amparos que tiene para no pagar impuestos y tantos otros que hacen lo mismo. Entonces, según Norma Piña y el Poder Judicial dicen, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros no tenemos ningún tipo de tratos con estas personas. Pero como siempre, bueno, pues la realidad se impone, ¿no? Nada más chequen esto. El PRI y el PAN siguen facturando. Rosalinda González Valencia, la jefa, esposa del Mencho, del cártel Jalisco Nueva Generación, así como lo oyen, salió de prisión. El cártel de Norma Piña los liberó. Y aquí están las imágenes de la liberación de esta persona. Y vámonos, no sea que nos vayan a llegar con otra orden de aprehensión como a Uriel Carmona. Entonces, obviamente los jueces van a decir, es que esto no significa nada, pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo personas generadoras de violencia tan grandes quedan en libertad con tanta facilidad? Porque es lo que se ve. Por aquí los agarran y por aquí los liberan. Eso es lo que extraña y es lo que hace ver al Poder Judicial tan corrupto y ligado a estos personajes. Chequen esto también. Jueces liberan a 72 líderes del crimen organizado. Del 22 de enero pasado, 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada han sido absueltos y encarcelados. Fueron procesados por narcotráfico, delitos contra la salud, tortura y secuestro, entre otros. Y aún así lo sacaron. El Poder Judicial ha otorgado la libertad a 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada en el país. De enero del 2022 a enero del 2025, diversos juzgadores han emitido sentencias absolutorias, libertades provisionales y anticipadas, así como cambios de medidas cautelares a personas que fueron procesadas por narcotráfico, delitos contra la salud, tortura, secuestro, entre otros cargos. Pero el Poder Judicial dice, nosotros no tenemos nada que ver con estas personas. Entonces, ¿cómo funciona la justicia? ¿Cómo si hay justicia para estas personas que salen inmediatamente con la gravedad de sus delitos y cualquier otro ciudadano común por plantar un árbol se lo llevan a la cárcel y tiene que pagar una multa de 6,000 pesos? Y esto que acabo de decir no es un ejemplo, es un hecho totalmente real. Ustedes lo pueden buscar. ¿Qué tipo de justicia hay? No me digan que no hay colusión. Y si creían que era lo único, chequen esto también.
Juez concede suspensión a Don Rodo contra destierro o expulsión, que es a lo que le llaman ahorita que hicieron con estos 29. Los desterraron de México. El hermano de Nemesio Oseguera, el Mencho, interpuso la demanda de garantías el pasado 28 de febrero, el mismo día que fue detenido en el municipio de Tonaya, Jalisco. Y recordemos que este señor ya había sido detenido y un juez lo liberó, por absurdo que parezca. ¿Por qué lo liberó? Porque supuestamente el juez alegó que la manera en la que lo habían detenido no había sido conforme los elementos de la Guardia Nacional lo habían reportado. El Poder Judicial está diciendo que no tiene nexos con estas personas. ¿Y cuántos ha liberado hasta ahorita? Obviamente nadie se los cree. Y esto mismo ha derivado a que la oposición se haya quedado con la boca cerrada. Pero la realidad es de que a todos, absolutamente a todos, Anabel Hernández, Loretta Larraqui y tantos otros más, Azucena, Joaquín, el viejillo rancio de Ciro, es que este es un narcogobierno y es que ahí está el crimen y es que tiene pactos con el crimen organizado, Sheinbaum y AMLO y la... Con estos 29 que acaban de mandar, les dio un tapadón de hocico a todos. Porque hasta el momento, ni uno solo. Bueno, corrijo, creo que sí hubo una persona que se expresó. No quiero decir a favor de estos 29 que mandaron a Estados Unidos. Sino que simplemente dio un comunicado, un comentario como justificando de que no estuvo bien la manera en que el gobierno los mandó a Estados Unidos porque tenían amparos. Supuestamente es que violaron la ley. Pero el gobierno ya encontró la manera de darle la vuelta a estos amparos. ¿De qué manera? ¿De qué manera el gobierno le dio la vuelta a todos estos alegatos para ir atrasando la ley? Bueno, esta acción que iba a tomar el Poder Judicial para liberarlos a estas personas vinculadas con el crimen organizado era un acto de riesgo a la nación. Mandarlos a Estados Unidos fue un acto de seguridad nacional. Entonces, bajo esas circunstancias, no hay amparo que valga. Porque estas personas se están tomando en cuenta como unas personas que están poniendo en riesgo la soberanía del país, en riesgo la seguridad nacional y a sus ciudadanos. También de la mano con el hecho de que Donald Trump los haya nombrado grupos terroristas. Pero pues el hecho es de que esto solamente es el parteaguas, esto es el principio de lo que se va a seguir viniendo en el gobierno de la 4T. No va a ser la primera vez que vamos a ver este tipo de traslados, no extradiciones, traslados de grupos criminales hacia el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, vamos a pasar a la sección de noticias rápidas, noticias breves, pero que vale la pena mencionar. Chequen esto. Según Estados Unidos dice, México tiene la culpa de todo, eso ya lo sabemos. Pero vean esto. Agente fronterizo gringo hacía tours para coyotes, indicaba puntos vulnerables o sin cámaras para traficar migrantes y droga a Estados Unidos a cambio de $5,000. Entonces, según Donald Trump, México pues es el que tiene la culpa de todo. Según Donald Trump, México es el que de alguna manera abre las fronteras para que el fentanilo, las drogas, los indocumentados pasen a su país. Pero ya hemos reportado aquí muchas veces que los mismos miembros de la patrulla fronteriza, de las aduanas, están coluidos también con estos grupos que ayudan a todo este tráfico que Donald Trump pues simplemente se hace de la vista gorda. Lo vamos a seguir repitiendo y lo vamos a seguir recalcando porque eso es y no lo podemos ignorar. También Estados Unidos tiene mucha responsabilidad del estado en el que está con esto de drogas, fentanilo, armas, etc. Y bueno, no todo es malo, también como que ya se empieza a ver acciones del gobierno de Donald Trump. Igual también puede ser como para que uno no diga, pues es que ellos no están haciendo nada. Aseguran casi 500,000 de pastillas de fentanilo y otros narcóticos en la garita de Nogales. Agentes de aduanas y protección fronteriza aseguran casi 500,000 de pastillas de fentanilo, cocaína y metanfetamina ocultas en productos mexicanos. Bueno, ahí sí, van a decir que México es el que las aventó.
Y aquí está todo esto, casi medio millón. Nogales, un total de 439.636 pastillas de fentanilo, 58.6 libras de polvo de fentanilo, 20 libras de cocaína y 23 libras de metanfetamina fueron incautados en la garita de Mariposa en Nogales. Entonces, pues sí, un buen decomiso. Y pues aquí la pregunta, pues no que en Estados Unidos no hay fentanilo. Según ellos dicen que no. Y fíjense, aquí hay otro decomiso importante, pero esto es de armas. Chequen. Decomisan 42 rifles AK-47 en garita de Nogales. Agentes de aduanas y protección fronteriza decomisan casi 50 armas de uso exclusivo del ejército que intentaban cruzar a México. Chequen bien ese dato. Armas que intentaban cruzar a México. ¿Dónde está el compromiso de Estados Unidos donde decía que ellos iban a revisar el tráfico de armas para que no se siguieran armando a los grupos delictivos, a los cárteles, ahora llamados grupos terroristas? Entonces aquí, ¿a dónde creen que iban a ir estas armas? Y si las vemos bien, hasta tienen su etiqueta. Ahora otra cosa aquí importante que hay que preguntarle al gobierno de Donald Trump. Si estas armerías, porque luego se ve que estas armas son nuevas, si las armerías de donde salieron estas armas también van a ser acusadas de complicidad con estos grupos terroristas. Eso es lo que vale la pena preguntar también. Y seguimos con el tema de las armas. Chequen esto. Cae estadounidense con armas y municiones en el puente internacional El Chaparral. El detenido pertenece a la fracción de los rusos vinculada al cártel Pacífico y fue capturado en Tijuana, Baja California. Autoridades federales y de seguridad lograron la captura de Scott Harvey Daniel Lee Thompson, un ciudadano estadounidense de 41 años que intentó cruzar la frontera con un impresionante arsenal. Thompson fue detenido cuando intentaba ingresar a México con 3 armas largas, 2 armas cortas, 19 cargadores, 2.095 cartuchos de diferentes calibres, 3 miras telescópicas y hasta un telescopio. Un estadounidense queriendo ingresar armas. Y como lo mencionamos anteriormente en un video, que qué bueno que están tomando este tipo de acciones de las personas que vienen de Estados Unidos hacia México. Porque sí, se reforzaron las fronteras, se empezaron a hacer retenes, se empezaron a revisar a las personas que iban a entrar a Estados Unidos. Ahí fue donde se encontró el tráiler con más de media tonelada de sustancias. Y ahí mismo mencionamos aquí de que qué bueno fuera de que ahora también revisaran a los que entraran de allá, de Estados Unidos hacia México, porque era 100% seguro que iban a encontrar personas cometiendo delitos, traficando, ya sea armas o sustancias. Y voilà, cayó estadounidense. ¿Qué va a decir Donald Trump? Es que el cártel lo obligó, porque según él, los criminales son los mexicanos, son los migrantes, pero los estadounidenses son unos santos. Y si llegara a haber algún cártel allá en Estados Unidos, porque los hay, aunque lo nieguen, no les dicen cártel, les dicen pandillas. No les conviene decir que ellos también tienen allá grupos terroristas, siguiendo la misma lógica de Donald Trump. Aquellos que pedían, que soñaban con una intervención militar y que supuestamente con eso ellos pensaban que iban a recuperar el poder, bueno, pues chequen lo siguiente, se les cebó, se les acabó el sueño. Estados Unidos perseguirá a narcos, pero sin incursión militar en México, Rubio. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio desechó la posibilidad de un ataque militar contra México tras la designación de 6 cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Y aseguró que la prioridad es brindar al gobierno mexicano información sobre las actividades de esas organizaciones, o sea, inteligencia, que es lo que también se mencionó. En tanto, el consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, Mike Waltz, aseguró ayer que los cárteles están sobre aviso y amenazó con abrir las puertas del infierno contra ellos para garantizar la seguridad de la frontera de México, bla, 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 bla. Bueno, ya sabemos cómo también son algunos estadounidenses ahí que les gusta hablar de más. Pero pues el hecho es de que no habrá intervención militar por parte de Estados Unidos para combatir a los cárteles. Habrá inteligencia. México, Claudia Sheinbaum, ha sabido defender muy bien la soberanía del país y Donald Trump lo sabe. Donald Trump sabe que con Claudia Sheinbaum puede haber mucha negociación, pero sin intervencionismo. Puede haber mucha negociación, muchos tratos,
pero sin violar la soberanía del país. Y eso es lo importante aquí. Y bueno, yo hasta aquí dejo el video. Muchas gracias y nos vemos luego.